Ya, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de úlcera refractaria? La definición de úlcera refractaria es aquella que no ha cicatrizado. ¿En cuánto tiempo? A pesar del tratamiento médico. A pesar de inhibidor de bomba de protones. Depende, pues. La respuesta ahí es depende. Depende si es una úlcera duodenal o si es una úlcera gástrica. Si es una úlcera duodenal, es 8 semanas. Si es una úlcera gástrica, 12 semanas. Si no ha cicatrizado en 8 semanas la duodenal, ya es una úlcera refractaria. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esta ausencia de cicatrización? El tabaquismo. Ya, pregunta de examen también, ¿eh? El tabaquismo. ¿Cuál es la localización más frecuente de la úlcera péptica? Primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno es la localización más frecuente de la úlcera péptica. Bien, diagnóstico y tratamiento habitual de la hemorragia por úlcera péptica. Número 1, en todo paciente con hemorragia con shock es estabilización hemodinámica, ¿no? El ABC, estabilización hemodinámica. Luego que el paciente estabilizan hemodinámicamente, tienen que iniciar inhibidor de bomba de protones a altas dosis. ¿Cómo se define inhibidor de bomba de protones a altas dosis? 80 miligramos endovenoso en bolo. Y luego 40 miligramos cada 12 horas, ¿no? En un paciente con una hemorragia digestiva alta, evidente, pues. Luego, ¿qué más? Luego tienen que hacerse una endoscopía y según la endoscopía se va a ver el Forres y según el Forres se va a decidir terapia o no endoscópica, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente con dolor epigástrico súbito, es un paciente que viene por dolor abdominal de forma súbita, intensa, abdomen en tabla y tiene antecedentes de úlcera péptica. ¿Qué piensan? Un paciente con abdomen en tabla, signos peritoneales. ¿Esa úlcera qué pasó? Se perforó. Van a sospechar perforación de la úlcera, ¿no? La perforación se produce más frecuentemente a nivel de qué segmento, a nivel duodenal, pared anterior o pared posterior. Se produce la perforación en la pared anterior. Bien, entonces, como les mencionaba, en un paciente con perforación por úlcera péptica se compromete más frecuentemente la pared anterior del duodeno, ¿no? Y hay signos de qué? De neumoperitoneo, lo que ya les expliqué. Neumoperitoneo. ¿Cómo diagnostica? La radiografía en bipedestación, ¿no? Lo que ya hemos hecho ahorita. ¿Cuál es la actitud diagnóstica terapéutica en una úlcera gástrica? Es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Primero, si es una úlcera gástrica, primero, ¿está sangrando o no está sangrando? Si está sangrando, es el algoritmo que ya hemos hecho de hemorragia digestiva, ¿no? Estabilización hemodinámica, IEP altas dosis, endoscopía. IEP altas dosis, 80 miligramos endovenoso en bolo, 40 miligramos cada 12, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente es una úlcera gástrica como hallazgo incidental? ¿Qué hacen? Primero, tienen que hacer biopsia. ¿Para qué? Para descartar qué cosa. Biopsia para descartar el Helicobacter pylori. Si sale el Helicobacter pylori positivo, tienen que erradicar. Si sale el Helicobacter pylori negativo, tienen que darle IVPs. ¿Cuántas semanas de IVP? 6 semanas. 4 o 6 semanas, pero a lo seguro 6 semanas. ¿Ya? Con eso las 6 semanas tienen que reevaluar por lo menos. ¿Ya? Entonces, y según eso, ya se evalúa el paciente. ¿Ya? Sospecha diagnóstica ante un paciente con úlceras recidivantes y diarreas. Si tienen un paciente con úlceras recidivantes, diarreas, ¿qué tienen que sospechar? Paciente robot, ¿no? ¿Síndrome de qué? De Solinger-Ellison. Exactamente. ¿Por qué? Porque en los gastrinomas, que son un tipo de tumor neuroendocrino, esto es un tipo de gastrinoma, va a haber una hipersecreción ácida. Al haber una hipergastrinoma, al haber una hipersecreción ácida, como hay una hipersecreción ácida, va a causar, uno, úlceras múltiples recidivantes, úlceras múltiples.
Y dos, si es que hay una hipersecreción ácida, va a ser de que, número uno, no se active la tripsina, la quimotripsina y la elastasa pancreática. Porque la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa necesitan un pH más de 4. Si no hay un pH más de 4 en el duodeno, que justamente por eso que se produce la secretina, ya, si no hay un pH, no se activan las tripsinas. Y si es que no se activan las tripsinas, va a haber una mala digestión. Y esta mala digestión va a producir una diarrea de tipo osmótica. Acuérdense que las tripsinas necesitan un pH más de 4 en el duodeno para activarse. Pero si hay mucho ácido, no se va a activar, pues se produce diarreas. Ya, pregunta de examen. ¿Cuál es el diagnóstico bioquímico de localización del gastrinoma y de las metástasis? El diagnóstico bioquímico es gastrina basal aumentada. Gastrina basal aumentada. ¿Qué más? Si es que le administran secretina al paciente, va a hacer un aumento de gastrina. Es decir, de lo que ya está elevado, va a aumentar incluso más aún la gastrina. Aumento de gastrina al administrar secretina. ¿Ya? ¿Dónde se localiza más frecuentemente este gastrinoma? Hay un triángulo del gastrinoma, ¿no? Acuérdense, triángulo del gastrinoma. Y este triángulo del gastrinoma es nada más y nada menos que la localización más frecuente donde se produce este síndrome de Zollinger-Ellison, que es a nivel del duodeno peripancreático, periampular, o en la cabeza del páncreas intraduodenal. ¿Ya? Localización más frecuente es en la cabeza del páncreas intraduodenal o en el duodeno periampular. ¿Ya? Pero entre estos dos, ¿dónde más? En la cabeza de páncreas intraduodenal. Pregunta de examen. Cabeza de páncreas intraduodenal. ¿Ya? Cabeza de páncreas. Los gastrinomas. Acuérdense, gastrinomas no se produce no es más frecuentemente en el estómago, es en el páncreas, en la cabeza del páncreas. ¿Ya? Pregunta de examen. En cuanto a Helicobacter pylori, ¿cuáles son las características del Helicobacter pylori? Número uno, que es un bacilo gram negativo. Es un bacilo gram negativo, microaerófilo, ¿no? ¿Cómo se transmite? Forma de transmisión pues, es principalmente fecal oral, pero también está demostrado que puede ser oral-oral. ¿Ya? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Pregunta de examen. Factores de virulencia del Helicobacter pylori. Los factores de virulencia del Helicobacter pylori son dos, BAC-A y el CAG-A. ¿Ya? Pregunta de examen también. ¿Qué cuadros clínicos puede provocar el Helicobacter pylori? La causa más frecuente de gastritis crónica, en el mundo es por Helicobacter pylori. ¿Y qué tipo de gastritis crónica? La tipo B, porque gastritis hay tipo A y hay tipo B, ¿no? La tipo A es la autoinmune y la tipo B es por Helicobacter pylori. Y en general, entre las dos, ¿cuál es más frecuente? La tipo B. La causa más frecuente de gastritis crónica en el mundo es Helicobacter pylori. ¿Qué más? Helicobacter pylori es la causa más frecuente también de úlcera péptica. Helicobacter pylori puede causar dispepsias. Y además una patología que es muy característica. ¿Cuál es? El linfoma MALT. El linfoma MALT de células B. El linfoma MALT de células B está asociado al Helicobacter pylori. ¿Dónde se localiza más frecuentemente el linfoma MALT de células B? Extraganglionar en el estómago. Pregunta de examen. El linfoma MALT de células B principalmente es en el estómago. Y eso está relacionado al Helicobacter pylori.
¿Qué más te puede provocar el Helicobacter pylori? Incluso te puede provocar púrpura trombocitopénica inmune. ¿Ya? ¿Qué más? Aumenta el riesgo de NM gástrico. Ya está demostrado que el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, según la OMS. Por eso que siempre a todo paciente mayor de 50 años se debe hacer una endoscopía para descartar el Helicobacter pylori, ya que el Helicobacter pylori ya está demostrado, según la OMS, que es un carcinógeno de primer grado, tipo 1, porque aumenta el riesgo de cáncer gástrico. ¿Ya? En cuanto a indicación de las pruebas diagnósticas, gold estándar es la biopsia. Biopsia sí o sí, gold estándar, la histología. Cultivo solamente para ver la sensibilidad para el tratamiento erradicador. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio de la ureasa? Es de que el Helicobacter pylori va a transformar la urea en amonio y CO2. ¿Ya? Urea en amonio y CO2. El test de aliento solo sirve para verificar la erradicación. Es decir, ustedes tienen un paciente con Helicobacter pylori que le dan tratamiento erradicador. ¿Cómo ustedes van a verificar la erradicación? Es con el test de aliento. ¿Ya? Con el test de aliento. Y la serología ya no está recomendada. No está recomendada porque no hay diferencia agudo de crónico. Pero con el test de aliento ustedes verifican la erradicación. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento médico? ¿Cuál es el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? El clásico que ustedes conocen es el esquema OCA, ¿no? Que es de omeprazol, 20 miligramos cada 12. ¿Qué más? Claritromicina, que es de 500 miligramos cada 12. Y amoxicilina, que es de 1 gramo cada 12 horas. ¿Todo esto por cuántos días? Por 14 días. Esto lo sabe todo el mundo. Esto lo saben todo el mundo. Pero ¿qué pasa si les vienen y les dicen, tenemos un paciente que es alérgico a las penicilinas? ¿Qué esquema le van a dar? O tenemos un paciente que ya ha usado el esquema triple, omeprazol, claritromicina y amoxicilina, y no responde o no, al test de aliento no se ha verificado erradicación, no se ha erradicado. ¿O qué dicen si que un paciente ya ha sido expuesto a altas dosis de macrólidos y hay alto riesgo de resistencia a los macrólidos? Exacto, exactamente. Hay gente que ya ha estado desde la fase 1. Entonces, ahí cómo se decide el esquema, se da el esquema cuádruple. ¿Cuál es el esquema cuádruple? El esquema cuádruple es el esquema tombo, ¿no? ¿Cuál es? Tetraciclina, omeprazol, metronidazol y bismuto. Tombo, ¿no? Tombo. Tetraciclinas, omeprazol, metronidazol y bismuto. ¿Por cuántos días? Por 10 igual a 14 días. Este es el esquema cuádruple. ¿En qué? En pacientes que no se ha radicado con el esquema triple, en pacientes alérgicos a las penicilinas, o en pacientes con alto riesgo de resistencia a los macrólidos, ¿no? Es decir, a la claritromicina. A esos pacientes pueden darle esquema cuádruple, ¿ya? O incluso de arranque le pueden dar esquema cuádruple, tiene mayor índice de erradicación. Bien, en cuanto a tumores del estómago, acá solamente algunas cosas nada más. Tumor de estómago más frecuente es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma se puede dividir en temprano o el famoso early cancer. El early cancer es la neoplasia maligna que compromete la superficie, pero compromete solamente la mucosa y la submucosa, ¿ya? Y puede con o sin afectación ganglionar. No compromete, no sobrepasa la submucosa. En cambio, el avanzado
es aquel que sobrepasa la submucosa. Ya, eso es algo que ustedes también tienen que saber. En el avanzado está la típica clasificación de ¿qué? Clasificación de Borman. Que esto también ha sido preguntado múltiples veces. Borman 1, Borman 2, Borman 3 y Borman 4. Borman 1 es el polipoideo. Borman 2 es el ulcerativo. Borman 3 es el ulcerado e infiltrante. Ulcerado e infiltrante. Y Borman 4 es el infiltrante difuso. Ya, eso sí o sí también tienen que saberlo. ¿Ya? Ahora, como ya les he dicho, más frecuente es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma, más frecuente. ¿Cuál es el segundo más frecuente? El segundo más frecuente es el linfoma. Acuérdense que el linfoma es justamente el asociado al Helicobacter pylori. Es el segundo cáncer más frecuente. ¿Qué más? Que el linfoma es justamente el estómago. La localización más frecuente de linfomas extraganglionares. Linfomas MALT, ¿no? Obviamente, linfomas MALT. Ya son de células B, el linfoma. Y además la característica del linfoma son submucosos. Submucosos. Ya, eso es con respecto a los tumores del estómago. ¿Cuál es el tercer más frecuente? A ver, vamos a avanzar aquí. El tercer más frecuente son los famosos GIST, que son los famosos tumores del estroma gastrointestinal. Los GIST se originan de unas células intersticiales. ¿Cómo se llaman esas células? Células intersticiales, exactamente, células intersticiales de Cajal. Hay una mutación acá, una mutación característica que se produce en el GIST, que es una mutación del gen c-KIT, porque hay una sobreexpresión de un gen tirosina quinasa, ¿no? Y como hay una alteración del gen de la tirosina sinasa, el tratamiento es con un inhibidor de la tirosina sinasa. ¿Cuál es un inhibidor de la tirosina sinasa? El mesilato de imatinib. El tratamiento del GIST es tratamiento quirúrgico. Ya. Así que eso también tienen que saberlo. Listo. Ahora, tumor benigno más frecuente del estómago. Igual el leiomioma. ¿Qué tipo de adenocarcinoma gástrico se asocia más a lesiones precancerosas? En los adenocarcinomas gástricos hay una clasificación que es la clasificación de Lauren. La clasificación de Lauren lo divide en dos, ¿no? En intestinal, que es justamente el que está asociado a metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal. No, asociado a qué? Al Helicobacter pylori, pues. Ya. Y el difuso. Y este difuso es el clásico con células en anillo de sello. Células en anillo de sello es el difuso. ¿Ya? ¿Cuáles son los trastornos precursores de adenocarcinoma gástrico? En adenocarcinoma gástrico, el más frecuente es el intestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una secuencia, que es una secuencia de Correa. Una secuencia de Correa que son los trastornos precursores. ¿Y cómo empieza todo? Primero empieza con una gastritis crónica, luego es una gastritis crónica atrófica, luego ¿qué pasa? Luego es una gastritis crónica más metaplasia intestinal, luego ¿qué pasa con esa gastritis crónica más metaplasia intestinal? Luego hay focos de displasia, luego de metaplasia, luego de displasia, ¿qué hay carcinoma. Esta secuencia es la secuencia de Correa y es justamente el trastorno precursor de adenocarcinoma gástrico es gastritis crónica con metaplasia intestinal. Vía de diseminación del adenocarcinoma gástrico, ¿cuál es? Más frecuente es linfático.
como todos los cánceres, ¿no? Más frecuente es linfática, ¿no? Es justamente lo que vemos también en la práctica. Siempre vemos los ganglios comprometidos, ganglios retroperitoneales, ganglios perigástricos, etcétera. Linfática más frecuente. Método de elección diagnóstica y de estudio de extensión diagnóstica de cáncer gástrico, obviamente endoscopía, ¿no? Más toma de biopsia. Y estudio de extensión de estadiaje. Estadiaje es la tomografía de abdomen, pues tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Estudio de estadiaje. Diagnóstico es endoscopía y estadiaje tomografía. Ya. Indicación de tratamiento quirúrgico con intención curativa. ¿Cuál es la técnica utilizada? Si tienen un paciente con un cáncer gástrico localizado, no hay metástasis a distancia ni loco regional, ¿qué van a hacer? Es una gastrectomía. Gastrectomía más linfadenectomía. Linfadenectomía en D2. Gastrectomía más linfadenectomía D2. Ya, esa es indicación de tratamiento quirúrgico con intención curativa. Bien, entonces, estas son las pepas que sí o sí tienen que saber. En cuanto a la patología intestinal, si hay preguntas me la dicen nada más. Ya, en GIST, antes del mesilato se prefiere la cirugía en la práctica. ¿Ya? La gastritis crónica, con el tiempo evoluciona en la gastritis crónica atrófica. Exacto, eso sí, es cierto. Obviamente, si es que es una gastritis crónica por el Helicobacter pylori, tienen que erradicar el Helicobacter pylori para que no siga viendo la secuencia, ya que el Helicobacter pylori, como les estoy mencionando, es un carcinógeno tipo 1 que justamente va a producir inevitablemente esa secuencia, ¿no? Así que hay que erradicar sí o sí el Helicobacter. A partir de los 50 años todo el mundo debe tener su endoscopía justamente por eso.